Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, diputado federal y por supuesto también exsecretario de Salud. ¿Cómo estás, Salomón? Bienvenido. Hola Magda, muchísimo gusto en saludarte a ti, a tu auditorio. Pues aquí andaba en el pleno, en la sesión de presupuesto y me salgo para platicar encantado contigo y el auditorio. Oye, y te lo agradezco mucho porque de verdad me queda claro, han sido días bastante arduos en esta discusión y permíteme que lo diga así, pero es franco. Parece que no va a pasar ninguna de las reservas que han presentado como oposición y es inevitable el no preguntártelo. ¿Cómo ves el presupuesto que se está destinando a la salud? Mira, empiezo por la parte amplia que tú dices. En efecto, no se ve que vaya a pasar, que se vaya a aceptar alguna de las casi 2,000 reservas que el conjunto de la oposición puso. Hay una cerrazón, se han violentado todos los procesos legislativos. El mismo autoritarismo que vemos en el Ejecutivo se ha trasladado aquí. No hay ganas de escucharse, no hay ganas de negociar, no hay ganas de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y eso lo hace muy frustrante. Pero vayamos a los temas. El presupuesto de salud, Magda, se incrementa de manera relevante con respecto al año pasado, casi 26% adicional. Sin embargo, y aquí es donde hay que aclararlo con toda puntualidad, ese incremento nos lleva a un presupuesto que es similar al que se tenía en el año 2012. Es decir, no es nada extraordinario. Segundo, la mayor parte del incremento va para la compra de vacunas COVID, en muchos casos para pagar las que ya se aplicaron, y segundo, para pagar adeudos que el IMSS y el ISSSTE generaron a partir de la atención al COVID. Es decir, no hay recursos frescos para las necesidades que tiene el sistema de salud, para el rezago que se generó en los últimos casi 2 años. Y un último elemento, Magda, que me parece relevante. El Fondo de Protección para Gasto Catastrófico que existía con el Seguro Popular, este fondo que pagaba las enfermedades de alto costo, pues ya no existe. Entonces, cada año vamos a tener que ver cómo habrá recursos para pagar lo que ya estaba garantizado para los siguientes 20 años, Magda. Dime una cosa, y qué bueno que mencionas esta parte del fondo. Recuerdo que cuando desaparecieron los fideicomisos decían que ese recurso iba a ir hacia el sistema de salud, a fortalecerlo, a atender la pandemia y demás situaciones. ¿Dónde quedó ese dinero? Mira, yo no sé, a ciencia cierta, pues no sé en qué lo utilizaron, pero este año, para el año 2022, se está estipulando quitarle prácticamente todos los recursos que quedaban, que ya eran un poco más de 90,000 millones de pesos lo que había en el fondo, y era la garantía para poder cubrir cánceres, infartos agudos al miocardio, cuidados intensivos neonatales en las siguientes 2 décadas. Insisto, así se fue construyendo ese fondo. Si se fue incluso ese dinero, si es de lo que se está pretendiendo utilizar para salud, eso no justifica el que hayamos destruido el mecanismo que teníamos para poder garantizarle a la gente su salud en los años subsecuentes. Bien, ahora, hay otra cosa que también inquieta, ¿no? Ayer veíamos al presidente regañar al titular de la Secretaría de Salud y también del INSABI, ¿no? Diciendo, oigan, ya no podemos dormir porque no hay abasto de medicamentos. ¿Qué me dices de este regaño que da a los titulares? Como ciudadanos, me parece que hasta este momento no tenemos una radiografía clara para saber de qué tamaño es el problema que estamos viviendo en torno al desabasto. Fluyen datos de algunas ONGs y demás, pero ¿qué me dices acerca de esto? ¿Realmente se sabe del tamaño de esta afectación que hay en torno al desabasto de medicamentos en el país? A ver, déjame tratar de explicar un poquito, porque qué bueno que el presidente ya se dio cuenta que no hay otros datos, que estamos viviendo el más profundo desabasto que se haya vivido en la historia. Datos: en el IMSS el desabasto creció más o menos en 280%, y en lo que era Seguro Popular, ahora INSABI, que creció en más de 480% el desabasto o las recetas
no surtidas. Pero déjame ir al fondo. Qué bueno que da el grito el presidente, pero otra vez, no se va a resolver con voluntarismo, no se va a resolver porque ya dio el grito y ya dijo que no quería escuchar. Y no se va a resolver porque destruyeron los mecanismos que existían de planeación, de compra, de abasto y de distribución de medicamentos. Te platico de lo primero, de la planeación y de la compra. Eran más de 500 funcionarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social dedicados desde un año antes a realizar todos los estudios necesarios y los procesos de licitaciones para poder llegar a octubre e informarle a las farmacéuticas para que empezaran a producir y entonces que en enero hubiera los medicamentos. ¿Por qué los estudios son tan complejos? A ver, te cuento, se hace un estudio de demanda para entender en cada unidad médica, cada hospital de alta especialidad a lo largo del año, qué tipo de medicamentos, de insumos médicos se van a necesitar. Y esto va desde el más simple paracetamol hasta las complejísimas cócteles de productos oncológicos. ¿Por qué es tan difícil? Porque tú imagínate tener que surtir 1,500 claves en 4,000 puntos, que a su vez de ahí se van los hospitales a lo largo de todo el año calendario. Tienes que saber el inventario que se va a requerir en cada uno de las unidades médicas. Entonces, pues ese trabajo que se hacía desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se hacía con los diferentes estados de la República, pues simplemente se destruyó, se pasó a una oficina en la Secretaría de Hacienda pretendiendo que ahí se iba a lograr pues hacer el mismo proceso sin entender la complejidad que tenía. La oferta también y estudiarla tiene otras complicaciones, entender cuántas farmacéuticas hay, cuánta va a ser su capacidad de producción. Sí, Magda. Vemos muchos frentes abiertos, Salomón, y me parece que hay una gran preocupación porque en este momento todos los esfuerzos también se centraron en poder atender la pandemia de COVID-19. Lo platicábamos con la audiencia hace un rato, revisábamos algunos datos, cuántas consultas dejaron de darse inclusive para poderle brindar atención a los enfermos del coronavirus, ¿no? ¿Qué nos va a quedar después? ¿Qué va a pasar después del COVID? Porque también vemos pacientes que sufrieron esta enfermedad, que ya tienen ahora secuelas. ¿Estaremos lo suficientemente preparados para poder atender esas nuevas enfermedades que se están sumando ya a un sistema de salud que, híjole, si lo ponemos en un término, podríamos decir que está devastado? A ver, y lo triste es que era un sistema de salud que funcionaba, Magda, pero a ver, ¿qué tenemos en lo sucesivo? Tenemos por un lado que seguir combatiendo la COVID, porque podemos tener una cuarta aceleración. Todavía es nada más la mitad de la población la que está vacunada con un esquema completo. El virus sigue circulando y en la temporada de frío podemos volver a tener un importante número de contagios. Segundo, pues como ya decías, no solo las consecuencias post-COVID, sino los rezagos que se acumularon. Más de la mitad de los niños que nacieron en este periodo no tienen su esquema de vacunación completo, 65% de las consultas de especialidad no se dieron. En fin, hay un gran reto para su sistema de salud y pues tenemos que empezar a trabajarlo, Magda. En fin, vaya que es complejo. Ojalá tengamos una siguiente oportunidad, sobre todo ahora que ya termine por aprobarse en lo particular este presupuesto. Seguramente habrá mucho que discutir. Salomón, muchísimas gracias por estos minutos. El agradecido soy yo y siempre a la orden, Magda.